¿Y en España quién tiene, en su opinión, más responsabilidad en el crecimiento de la extrema derecha? Porque hay dos opiniones sobre esto. Bueno, habrá más, pero yo subrayo dos. Una que dice, la responsabilidad máxima de que avance la extrema derecha en un país es de quien está en el gobierno. ¿Por qué? Porque la manera de gobernar del gobierno de izquierdas que tenemos en España alimenta las posiciones más extremas de la derecha. Luego está la otra posición, que es la que comparte el gobierno, que dice la responsabilidad máxima es del Partido Popular, porque es quien está asumiendo postulados de la extrema derecha y quien les ha abierto las puertas de los gobiernos autonómicos. ¿Usted cómo ve? El debate también es flojo, melifluo, ¿no? Dice, la culpa la tiene el otro. La principal responsabilidad en la conducción política de un país la tiene el gobierno. Siempre. En cualquier circunstancia. ¿Quiere decir que no tiene responsabilidad la oposición? Claro. En el bloqueo del Consejo del Poder Judicial tiene más responsabilidad porque se tienen que poner de acuerdo. Y vamos a ver un número precioso. Se van a poner, no digo en esto, se van a poner de acuerdo en toda la composición de esa nueva centralidad que se mantiene en Europa. Se van a poner de acuerdo en Europa. El gobierno, PSOE y la oposición, PP, no los demás, se van a poner de acuerdo para construir la nueva política europea y ese espacio de centralidad. Pero es raro que se pongan de acuerdo allí y no aquí, ¿no? Tampoco había que viajar tan lejos, ¿no? Aquella cosa que decía Javier Pradera de que Bruselas sería la nueva Roma, donde los súbditos del imperio van a quejarse de que se portan mal los gobernantes del lugar. Esto me parece una broma. Yo creo que hay que tener un poco más de seriedad. Por tanto, la responsabilidad fundamental en la conducción de un país la tiene un gobierno siempre, sea del color que sea. Es verdad que algunas veces los extremos arrastran hacia posiciones no deseadas a los países a los partidos más centrales, sí. Pero eso no es que le pase al PP, es que le pasa al PSOE que estamos viviendo. Dice, ¿de dónde ha sacado los votos añadidos el PSOE? De que quien tenía que sumar ha restado. Por tanto, ya no suma, sino que resta y se va. Entonces, hay cosas, vamos, si nos tomamos con calma será más bonito. Verás, hay una directiva europea desde hace 5 años que no se ha traspuesto, que se dice en España. Eso de traspuesto en mi tierra tiene otro sentido, porque la gente le da un pentelel y dice, ha quedado traspuesto. Bueno, no me refiero a eso, no se ha traspuesto, y que exige un mínimo de 5% de votos en la circunscripción única, que es en todos los países, que es España, para tener representación en el Parlamento Europeo. Hay 27 países, ¿verdad? Le hemos quitado el privilegio a Malta y me da pena porque Malta es siempre la última que adopta la decisión porque necesita lo que llamamos las 24 horas de Malta. Necesita llamar la atención. Las 24 horas significa en el último momento Malta dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero no está de acuerdo ¿por qué? Porque durante 24 horas solo se va a hablar de mí a nivel internacional. Bueno, le hemos quitado las 24 horas de Malta y no hemos traspuesto esa directiva. Todos los demás sí. ¿Cuál sería el efecto hoy de eso? Que habría 3 grupos parlamentarios españoles podía haber, si se pusieran de acuerdo, más, pero 3 grupos parlamentarios en representación de España. PP, PSOE y Vox. Esos han superado el 5%. Esperábamos que Sumar también lo superaran, pero no ha llegado al 5%. Y por supuesto Podemos no ha llegado al 5%. Y por supuesto este nuevo, que ni se recuerdo cómo se llama, ha llegado al 5%. Pero nosotros no hemos traspuesto esa directiva. ¿Por qué? Entre otras cosas, por acuerdos con el PNV y con otros. Y dice, no, a mí no me trasponga la directiva, que yo quiero ir. No han ido solos, han ido con los canarios, han sacado uno y los canarios pues se han quedado solos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya representación de la diversidad, la puede haber. Pero se ponen de acuerdo en una plataforma y esa representación tiene circunscripción única. ¿Por qué España es el único país, lo dejo simple pendiente de una pregunta, el único país que no aplica esa directiva, teniendo 61 representantes? ¿Y por qué se confunde tanto la gente? Dice, es que ha habido solo 2 diputados de diferencia.
Y dice, no de 350, sino de 60. La diferencia no se mide así como es natural. Por tanto, hay mucha confusión. ¿Avanza la extrema derecha? Sí, avanza. Entre otras cosas porque hay una extrema izquierda que es muy funcional al avance de la extrema derecha. La última vez que estuvo en este programa le pregunté si había votado al Partido Socialista en las elecciones generales. Y José me dijo que sí. Y yo le pregunté si le había costado más que otras veces y me dijo que sí. Sí. Ahora está todo el público aquí presente esperando a que yo le pregunte si ha votado al PSOE en las últimas elecciones europeas. También. Pero le voy a decir lo que le decía una monja en un asilo de ancianos en Ávila cuando fueron las primeras elecciones. Yo fui a verlo después. Querían ver lo que había en el sobre. Le ponían un sobrecito e iban a votar con el sobre cerrado. Y decía, pero madre, que yo quiero saber a quién voto. Y dice, que el voto es secreto. Eso es lo que le digo yo, pero no te han explicado que el voto es secreto. ¿Cómo vas a preguntar por qué voto? El voto es secreto. Salvo que uno quiera... Lo que sé es que voto. Salvo que uno quiera pero no. Revelar el secreto. Ah, claro. El secreto no es obligado para quien vota. Es voluntario. He dicho algunas veces que lamentablemente hace ya mucho tiempo que me siento huérfano de representación. Por tanto, no es que cambie mi voto. Yo veo espectáculos que no me gustan cada día. Algunas veces me da alegría oír un discurso, excepcionalmente, y a veces un discurso de un solo representante. En el Parlamento en general, ¿no? En general, si veo los debates, digo, bueno, ¿dónde está el Parlamento? Este es un sistema parlamentario. Y el Parlamento está desaparecido. Ahora que estamos discutiendo cómo se arregla o no el tema del Consejo del Poder Judicial, que los responsables de eso no son el ministro de Justicia y el portavoz del PP, son la presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado. Y ya les pedí en público, convoquen en el orden del día permanentemente la responsabilidad que tiene el Congreso y el Senado de arreglar el problema de representación del Consejo del Poder Judicial. Que no, pónganse de acuerdo solo en una cosa. Dense un mes de plazo para estar de acuerdo. Un mes de plazo. Pero el Congreso y el Senado, no Bruselas, mucho respeto a Reines y al otro. No, Congreso y Senado. Un mes de plazo. En caso de que no se llega a un acuerdo en un mes de plazo, los que estén calificados para hacer esto, que ya hay una lista, y tienen que avanzar, porque de la lista se van cayendo algunos por edad y por otras circunstancias más lamentables. Si al mes no se han puesto de acuerdo, que se sorteen. Hay 50 calificados, pues se sorteen entre ellos y que salgan. Así nadie podrá decir, es que se ha llevado tanto y el otro se ha llevado tanto. Por tanto, digamos que hay que volver a ordenar la política. De verdad tenemos una ley de régimen jurídico de la Administración del Estado extraordinaria que procesa bien las decisiones. Yo he sufrido y sufro mucho porque la amnistía ya ha sido nada menos que una proposición de ley que no ha pasado por ningún resto. Aparte de que yo siga creyendo, pero es lo de menos, en su inconstitucionalidad, como siempre me acompaña un ejemplar de la Constitución, me parece más delicado su arbitrariedad. Eso me parece mucho más delicado. Ahora, es una posición incómoda, como dice, me preguntas por cosas que son mucho más cómodas, porque son secretos los votos. Es una posición incómoda, sí, y se lo oí decir ayer al rey en una frase que yo utilizo para mí en algunas ocasiones, ¿no? Es decir, no hay nada más incómodo ahora en la situación española que ser coherente. Pues si tú mantienes la coherencia y te atienes a lo que piensa, no tienes la verdad. Pero si mantienes la coherencia, como todo el mundo está de saltimbanqui, unos cambiando la posición que tenían hace un año, pero que ahora ya no vale, y no se sabe la que van a tener mañana o pasado mañana, los otros reconstruyendo la seda y que uno salga con un registro y el otro con otro registro. Y el que mantiene una posición, bueno, no digo que tenga la verdad, simplemente mantiene la coherencia, cada día está más solo y paga las consecuencias de quedarse solo. ¿Qué consecuencias son esas?
quedarse solo. Todos los demás bailan y hay alguien que se queda solo. ¿Que usted se ha quedado solo? ¿Usted se siente solo en las posiciones que defiende? Le voy a decir algo que espero que no le moleste a nadie. Siento la compañía de muchos más ciudadanos de lo que uno puede imaginar, incluyendo entre esos ciudadanos muchos que creen en el Partido Socialista en el que yo creo. Mucho más. Y no lo exhibo, me da exactamente igual. Pero lo siento. Lo siento incluso cuando viajo en la calle, siento el respeto de... La gente respeta la coherencia. Incluso respeta que le expliquen las cosas. No que no le contesten diciendo, el otro tiene la culpa, el otro más, el otro... Que es bastante absurdo. Bastante absurdo porque no se construye la política así. Hay que explicar y convencer. Yo he tenido mayoría absoluta unas pocas de veces. Nunca he votado leyes importantes solo con la mayoría, salvo una, que era la ley de presupuesto que la votaba todos los años solo. Pero era lógico, porque no creaba ningún problema si tienes mayoría absoluta para votar el presupuesto. Hombre, la primera vez que no lo pude votar, porque se opuso Convergencia a votarlo, pues se me ocurrió el disparate de disolver, después de acabar, para convocar elecciones, porque ¿qué hace un gobierno sin presupuesto? Pues yo creía que era necesario para gobernar, pero eso es de una antigüedad absolutamente insoportable. Debe ser de la era romana esa. Ahora no falta presupuesto para gobernar. Ahora se dice que se prorrogan los anteriores, que eran muy buenos. Sí, claro. Y que ya se harán los del año siguiente. Sí se hacen, porque si ahora vuelve a haber elecciones en Cataluña, igual tampoco tenemos presupuestos para el año 25. Duda mucho de que vaya a haber elecciones en Cataluña. Yo creo que va a haber elecciones en Cataluña otra vez, sí. Yo creo. Me desconcierta mucho que los independentistas, independientemente de los problemas que tengan entre ellos, quieran demostrar que ellos negocian con Madrid y no con el que ha ganado las elecciones en Cataluña, que es un absoluto desprecio a la representatividad democrática de Cataluña. Por tanto, es una demostración de que anteponen su irredentismo independentista al respeto a la democracia y a los valores de la convivencia en Cataluña. Y esto me parece absolutamente inaceptable. Dice usted que yo con el que negocio no es con usted, con el que trato de ponerme de acuerdo no es con usted. Usted en Cataluña no representa nada más que el doble de ciudadanos de los que yo represento, pero eso no significa nada. Yo negocio con el que manda en Madrid y usted se aparta. Esto es democráticamente inaceptable. Entonces, ojalá no hubiera... ¿Cuántas elecciones habrá habido? El rey tiene trabajo, porque yo creo que ha tenido que hacer más rondas de esas en los 10 años que celebraba ayer que el padre en los 39 anteriores, ¿no? Así que va a seguir teniendo trabajo, pero tiene la ventaja de que muchos de ellos cuando tienen que hacer la ronda no van.